Aquí comienza Testigo de Encargo, el podcast de Basqueló Abogados. Un espacio hecho por abogados para todas aquellas personas que quieran conocer el mundo que les rodea a través del derecho. Saludos y bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast, que en esta ocasión se adentrará en el mundo del alquiler de inmuebles, un mundo en el que muchas personas se mueven hoy en día y sobre la que surgen un innumerable número de dudas y consultas jurídicas que hoy vamos a tratar de resolver. Y para ello contaremos con la colaboración, una vez más, de nuestro compañero Héctor San Juan. Bienvenido, Héctor. Muy buenas, Borja. Pues nada, ya que estamos presentados y ya que tenemos presentado el tema, comenzamos. Este podcast está producido por Basqueló Abogados en colaboración con la Asociación Eusconet y se distribuye bajo una licencia Creative Commons Atribución No Comercial 4.0 Internacional. Se permite copiar, distribuir y hacer obras derivadas sin un propósito comercial, siempre que se cite al autor. Ninguno de los contenidos de este programa debe ser tomado como una consulta o asesoramiento legal vinculante, ni como un servicio prestado. Toda la información sobre nuestras condiciones legales se encuentra disponible en nuestra página web www.basqueló.com. Pues nada, comenzamos aquí un nuevo programa, una nueva edición de Testigo de Encargo. Hoy, como ya hemos dicho, para hablar de el contrato de arrendamiento, de alquiler de viviendas, y en nuestra primera sección, que denominamos el glosario, Héctor nos va a traer quizás los conceptos más importantes de la ley que regula esto, ¿verdad, Héctor? Sí, hablaremos de algunos conceptos que regula la ley de arrendamientos urbanos. Por tanto, empecemos. ¿Qué tipo de alquiler existe? Bueno, en la realidad, si vamos al mercado, veremos que hay alquileres de varios tipos en función de las necesidades de las personas que demandan una vivienda y de las ofertas que realizan las personas que tienen una vivienda en propiedad. Empezaríamos por el alquiler de vivienda habitual, en el que se prevé que una persona o varias ocupen toda la vivienda, la totalidad, de forma permanente, constante. También es posible un alquiler de parte de la vivienda, en este caso habitaciones sueltas, con esa misma intención, y luego ya por otro lado tenemos los alquileres de temporada, que están pensados pues para un determinado número de meses, o los alquileres ya turísticos que cubren un número de días. Pero claro, si hablamos de inmuebles en general, también se alquila para otros usos que no son la vivienda, como los locales comerciales, las oficinas, edificios industriales o las plazas de garaje. ¿Y todos ellos están contemplados en la ley? Pues sí, pero unos tienen más garantías que otros. Por resumir, la ley de arrendamientos urbanos, que has mencionado, protege especialmente los alquileres de vivienda habitual, es decir, los primeros que hemos mencionado. Al resto los deja más a su aire. En ellos las condiciones serán en su mayoría las que ambas partes quieran pactar. La ley no nos sujeta tanto. Bueno, pasamos a la siguiente. ¿Qué es una fianza? La fianza es una garantía, un dinero que entrega la persona que va a vivir alquilada al propietario como garantía de que conservará adecuadamente la vivienda. Cuando ese alquiler termine, el propietario tendrá derecho a comprobar que no hay más daños que los que habitualmente se producirían por el paso del tiempo y el desgaste por haberla usado. Si es así, devolverá la fianza, y si no, podrá usar esa cantidad para pagar los desperfectos. Bueno, ¿y qué nombres reciben las partes que hacen un contrato de arrendamiento? Claro, como ya hemos dicho, al alquiler se le denomina legalmente arrendamiento. Esta palabra es coloquialmente menos usada, la gente le llama normalmente alquiler, pero tendremos que familiarizarnos con ella para poder leer y entender mejor los contratos que nos pongan delante. Para un contrato de arrendamiento se necesitan fundamentalmente dos partes. Por un lado, la parte que es propietaria del inmueble, una persona, varias, a la que vamos a llamar arrendadora. Y por el otro lado, la parte que tiene interés en ocupar ese inmueble y usarlo legalmente, a cambio de un precio, a la que llamaremos arrendataria. Al principio de cualquier contrato siempre se ponen los datos personales de todas las personas que firman, su nombre y apellido, su DNI y domicilio, y se indica si son parte arrendataria, parte arrendadora o otra, como por ejemplo testigos o avalistas. Entonces, indicado lo que vamos a ver dentro de un contrato, terminamos esta parte del glosario y nos vamos al debate. Si te gusta nuestro programa, suscríbete y recibe puntualmente nuestros nuevos episodios en Spotify, iVoox, Apple Podcasts, YouTube o Google Podcasts. Pasamos aquí a nuestra sección de debate para comenzar a fondo cómo funcionan los alquileres.
Fundamentalmente el que se conoce como arrendamiento de vivienda habitual, el que, como hemos dicho antes, tiene un contenido legal obligatorio mucho más amplio que el resto. ¿Qué significa eso? Que las partes no pueden poner en el contrato lo que les dé la gana pactar, sino que estarán obligados a permitir todo lo que vamos a indicar a continuación. Héctor, coméntanos. Bueno, vamos a empezar yo creo que por lo básico, que es el contrato. Es el documento en el que ambas partes ponen por escrito las condiciones, tales como la duración o bien el precio del alquiler. En algunas comunidades, como es el caso de Euskadi, incluso se exige que ese contrato se registre públicamente por parte de la arrendadora una vez este se realiza. Así pues, si somos propietarios y acabamos de formalizar el arrendamiento de nuestra vivienda en este régimen, tendremos un mes para hacer estos trámites. En el arrendamiento de fincas urbanas se aplica también el impuesto de transmisiones patrimoniales, algo que es bastante desconocido para la gran mayoría del público. La parte arrendataria en este caso es la que se encuentra obligada a pagar dicho impuesto en la hacienda foral que corresponda, como paso previo a la inscripción y al depósito de la fianza, del que luego hablaremos. Sí que hay que matizar en este aspecto que en el caso de que la parte arrendataria no la pague en el mes que tiene para hacerlo, la obligación recae en la parte arrendadora. Por tanto, es una cuestión importante. No obstante, ya sabemos que esto a veces no se da, y hay personas que también no son muy amigas del papel y prefieren hacer los alquileres sin contrato. Pero claro, esto tiene unas consecuencias, por lo tanto, ¿qué consecuencias nos trae hacer esto de esta manera? Bien, lo primero que tenemos que saber es que un contrato verbal de alquiler es igual de válido que uno escrito. El problema, lógicamente, es que no podemos demostrar su contenido, si en algún caso, cuando lo queramos hacer valer. Pero como ya hemos dicho, la ley tiene muchas condiciones fijadas obligatoriamente de antemano y que podemos exigir que se cumplan, aunque no nos las hayan firmado en ningún papel. Es decir, la falta de contrato no hace que la arrendadora nos pueda echar cuando le dé la gana, o subirnos el alquiler, o modificar cualquiera de las condiciones que estamos ahora mencionando. Eso sí, recomendamos tener lo máximo que se pueda por escrito. Hoy en día, pues con fotos, con conversaciones de mensajería, de email u otros detalles, se puede conseguir demostrar que estamos viviendo de alquiler y con ello hacer valer nuestros derechos. El primero, y quizás uno de los más importantes, es el plazo mínimo de duración. Habitualmente estos contratos se pueden pactar pues por años, a veces 1, 2 o 3, pero la ley actualmente garantiza a la arrendataria el derecho a tener un plazo mínimo, que puede ser de 5 años o de 7 si la arrendadora no es una persona física. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque en el contrato ponga que es para 3 años, el inquilino tiene derecho a una prórroga obligatoria, a seguir viviendo allí si quiere, aunque el propietario no quiera, hasta que se cumpla el mínimo. Sin embargo, hay que decir que para esto hay algunas excepciones. La más conocida, o que a veces se menciona, por ejemplo, es que la arrendadora puede recuperar la vivienda antes de tiempo si alega y demuestra que la necesita para sí o para sus familiares más directos. No obstante, esto tiene una serie de condiciones, no vale soltarlo sin más y en cualquier momento. Según la ley, esta posibilidad tiene que estar prevista por escrito en el contrato y, como es lógico, nos tendrán que avisar de ello con antelación. Nos vamos al lado contrario, yo creo. ¿Qué pasa si quien se quiere ir antes de tiempo es la arrendataria? O bien porque se va a mudar antes de lo esperado, o porque prevé que no va a poder seguir pagando, o incluso porque ha encontrado una vivienda en mejores condiciones a las que se quiere ir. Para esto también la ley nos dice que si cumplimos un mínimo de 6 meses de contrato, podremos irnos antes de tiempo avisando con al menos 30 días de antelación. Eso sí, recomendamos fijar bien las condiciones en el contrato, ya que en ocasiones se producen conflictos porque la propietaria exige que le paguemos toda la renta hasta el final del contrato y tampoco pone buena cara para devolvernos la fianza. Hombre, esto que comentas sí que ha sido un caso habitual durante los meses de pandemia, en el momento en el que muchas personas se han visto obligadas o bien a abandonar la vivienda antes de tiempo o bien a pedir que se les baje la renta al no poder pagarla y al no estar previsto en el contrato y encontrarse en muchas ocasiones con el desacuerdo de la parte arrendadora, se ha producido pues el conflicto. Pues sí, ahora que lo mencionas, lo siguiente de lo que habría que hablar es de la renta. Obviamente, la renta tiene que estar pactada en el contrato y bien detallada. Recomendamos dejar bien claro lo que incluye y lo que no incluye, dado que el propietario tiene la obligación de pagar gastos como la comunidad o el IBI. Y en muchas ocasiones se pueden dar conflictos si luego nos vienen a pedir, a posteriori, que les paguemos esos importes. Otra pregunta que surge es si nos pueden cambiar el importe de la renta y de qué manera. Aquí, como siempre, nuestra primera opción es que venga escrito en el contrato.
Lo más habitual es que diga que durante el tiempo que dure el contrato, la arrendadora solo nos puede subir el alquiler cada vez que pase un año de contrato en un porcentaje equivalente a la subida del IPC o de un indicador similar. Eso sí, cuando se termine el contrato o las prórrogas obligatorias que hemos mencionado antes, tendremos que pactar un nuevo precio con la arrendadora si queremos seguir viviendo ahí. Esto mismo también se aplica para el caso contrario, es decir, que la arrendataria no puede exigir a la propietaria que le baje la renta porque le están yendo mal las cosas. Aquí es donde el gobierno, en este año pasado, ha intentado establecer algunas medidas, como por ejemplo el aplazamiento de pago, la condonación de parte de las deudas, en especial, sobre todo si la propietaria es una empresa dedicada a la tenencia de inmuebles, evidentemente. Cuando esto no se ha podido aplicar, también ha habido quien ha peleado en los tribunales para que, mediante sentencia, se obligue a la bajada temporal de la renta, dadas las circunstancias, amparándose en principios generales del derecho, dado que no hay una ley que obliga a ello como tal. Nos vamos entonces, yo creo que ahora a otros supuestos. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una vivienda alquilada se vende? Es decir, ¿qué nos va a pasar si somos cualquiera de las partes implicadas, ya seamos comprador, vendedor o arrendatario? Bueno, lo que la ley dice es que el comprador, una vez que se convierte ya en propietario, estará obligado a respetar el contrato que hubiera firmado el anterior propietario siempre que conociese su existencia antes de comprar. Lo que pasa es que, si bien es cierto que con los últimos registros igual ahora es más fácil de saber, en teoría, si el vendedor no se lo dice, el comprador solo podría saberlo si el alquiler se ha inscrito en el registro de la propiedad, cosa que nunca se hace. Así pues, surgen conflictos a tres bandas que a menudo desembocan en juicios, dado que el comprador no quiere tener a los arrendatarios. Frente a esto, recomendamos siempre dejar las cosas claras y por escrito antes de hacer el contrato de compraventa lo máximo posible. También informarse antes de comprar y, en el lado contrario, informar antes de vender, lo cual nos evitará problemas futuros. Y, para terminar este debate, vamos a hablar de la fianza. Esa cantidad, que ya lo hemos dicho, que se deja en garantía, nada más empezar el contrato, que nos guarda la arrendadora durante todo el tiempo y que, si no hay desperfectos en la vivienda, nos devolverá al finalizar... ¿O no, Héctor? Bueno, como se suele decir, hasta el rabo todo es toro, ¿no? Y es precisamente en ese epílogo de nuestro contrato de arrendamiento donde nos podemos encontrar con el conflicto si la arrendadora no nos quiere devolver la fianza. Por ejemplo, dice que hay desperfectos, pero no estamos de acuerdo. O si nos han dejado la casa destrozada y con la fianza, pues no nos dan ni para empezar con la reparación. Para combatir este tipo de problemas, aquí en Euskadi se creó en 2015 el sistema de depósito de fianzas. Se deja ese dinero en manos de la administración y que si surge cualquier conflicto que impida la devolución, ponen a nuestro servicio, mejor dicho, un proceso de mediación o de conciliación que de esta manera ayuda a resolver de mejor manera los conflictos. Sí, desde luego siempre es más recomendable intentar solucionar los problemas sin llegar a juicio, que al final el juicio, aparte de llevar más tiempo, aparte de llevar más dinero, luego las dos partes no se quedan muy de acuerdo porque igual se ha gastado más en el procedimiento que lo que hayas podido ganar en ese juicio. Por eso siempre el juicio es lo último recomendable y que se utilicen esos procedimientos yo creo que siempre tiene que ser una opción a contemplar por las partes. Pues nada, creo que con esto podemos dar por terminado el debate y pasar ya a la siguiente sección. Si quieres participar en Testigo de Encargo, escríbenos a nuestro correo electrónico info@basquelog.com. También puedes contactar con nosotros en Facebook o en Twitter. Somos @basquelog. Continuamos con Testigo de Encargo, el podcast de Basquelao Abogados, hoy hablando de alquileres, arrendamientos de vivienda habitual y llegamos a nuestra sección del consultorio legal con las preguntas de nuestros oyentes que hoy nos va a leer nuestro compañero Héctor. Bueno, empezamos con la primera. Tengo mi casa alquilada desde hace 3 años y estoy pensando en mudarme a vivir allí. ¿Podría hacerlo? Claro, esto ya lo hemos comentado antes. En principio, la opción de recuperar una vivienda alquilada para uso propio no es posible si no hemos incluido esa posibilidad en el contrato. Entiendo que no lo ha puesto, pues si se le ocurre ahora a lo mejor dijo no, cuando lo alquilé no pensaba en eso y luego después se me ha ocurrido. Lo más probable entonces es que haya que esperar a que venza el plazo para poder recuperar la vivienda.
Si haciendo un poco las cuentas, si lo hizo hace 3 años, como la ley se cambió hace poco y antes el mínimo obligatorio era de 3, lo que le puedo recomendar a esta persona es que se apunte la fecha en la que termina el contrato. Y bueno, si se ha prorrogado, porque lo más normal es que cuando un contrato termina se hacen prórrogas automáticas si ninguna de las dos partes dice a falta de un mes que lo quiere terminar, que se quiere marchar, pues imagínate que ya ha hecho 3 y va para el cuarto, pues que se apunte cuando termine el cuarto, porque será en ese momento cuando, pues siempre que avise, como digo, con un mes de antelación, que se apunte cuando le queda un mes para terminar, entonces podrá decirle a sus inquilinos, a sus arrendatarios, que se acabó. Bueno, pues vamos con la segunda. Llevo 2 meses con la caldera averiada en mi casa y el casero dice que no me la va a arreglar porque el seguro pues no se lo cubre. ¿Qué hago? Madre mía, reclamar da igual que el seguro cubra o no cubra, porque la responsabilidad sigue siendo del propietario por ley, porque tiene que conservar la vivienda en condiciones básicas para que sea habitable. Y bueno, por supuesto, entre esas condiciones está que haya una caldera funcionando. Si no nos hace caso y no quiere pagar, nos ponemos ya en el peor de los supuestos, que es que no entra en razón, ponerle por escrito una reclamación. Si aún así no atiende, ya tendremos que quizás interponer una demanda judicial. Como hemos dicho antes, siempre es mejor intentar entenderse de manera extrajudicial. Pero bueno, si llegamos al último término, reclamar nuestro derecho en los juzgados y que le obliguen a hacerlo. Y me imagino que estará pensando ya, y mientras tanto, ¿qué hago? Porque una demanda no se resuelve en unos pocos días. Recomendamos en esta situación, siempre que sea posible, pues adelantamos nosotros, pagamos nosotros el arreglo y guardamos las facturas para poder después reclamar ese dinero. Bueno, y vamos yo creo con la última pregunta. Quiero comprarme una vivienda, pero tengo miedo de que me engañen y tenga cualquier problema. ¿Dónde puedo mirar para asegurarme? Bueno, el proceso desde luego puede ser un poquito más largo del habitual. Lógicamente, comprar una vivienda yo creo que es uno de los gastos más importantes que vamos a hacer en nuestra vida. Así que hay que ir con cautela. Antes de empezar, depende de si lo compramos por nuestra cuenta, si nosotros hemos conseguido al comprador, si vamos por una inmobiliaria. A veces parece que las inmobiliarias nos dan un mayor número de papeleo, un mayor número de garantías, pero no por ello conviene bajar la guardia. Bueno, lo primero, vamos al registro de la propiedad. Podemos pedir una nota simple de la finca que nos dirá sobre todo si tiene cargas inscritas, es decir, si hay una hipoteca pendiente de pagar, si está avalando, garantizando una deuda, si esa persona le han embargado y como parte de ese embargo también está ahí ese bien. Tendremos que pedirle que levante esas cargas antes de poder venderlas. A nosotros nos lo tiene que vender en principio libre de cargas, salvo que pactemos otra cosa. Eso lo primero. Lo segundo, si la vivienda está integrada en una comunidad, hablaremos con la administración o con la presidencia. Eso será útil ¿para qué? Para conocer cómo está el edificio, si es más viejo, si es, bueno, no hay formas de saber, pero si un edificio es más viejo, evidentemente requiere a veces un mayor mantenimiento, o están las derramas más próximas, o haber que arreglarlo, o también puede pasar que el propietario pues deba 2 años de comunidad, y eso, como no nos lo arreglemos bien, como no lo solucionemos bien, nos puede venir a nosotros. Y, por supuesto, no compremos ningún inmueble que no haya tenido opción de visitarse primero. Es decir, entrar, comprobar el estado de la vivienda visualmente al menos, que si tiene desperfectos, humedades, algún otro problema que se pueda visualizar, ¿no? Héctor, ¿tú qué opinas? ¿Tú pedirías algo más de lo que he mencionado o...? No, yo creo que lo más importante muchas veces, sobre todo cuando al final compramos evidentemente un piso de segunda mano, es ver la situación en la comunidad a nivel de gastos. Eso va a ser lo principal, porque muchas veces podemos tener un presupuesto muy ajustado para comprar un inmueble, hacer ciertas reformas y de repente nos encontramos con que hay pues un ascensor que poner y tenemos que desembolsar 10.000 euros. Entonces yo creo que eso es lo primordial. Bueno, recordad también que si queréis nos podéis hacer llegar vuestras dudas, preguntas, podéis utilizar nuestro email, nuestro formulario web o también podéis escribir a nuestras redes sociales. Y hasta aquí nuestro programa. Hoy también hemos cambiado de tercio para hablar de un tema de los alquileres que yo creo que está de moda a cualquier época del año, ¿no? En cualquier momento pueden surgir dudas, pueden surgir problemas, pueden surgir litigios, cualquier otra cosa, así que esperamos que eso haya resultado, toda la información que hemos dado, útil para podernos manejar en este mundo. Muchas gracias, Héctor, por acompañarnos aquí una vez más en este programa. Nada, hasta la próxima. Y por supuesto, pues una vez más, gracias a los oyentes por escucharnos, por atendernos, por mandar las preguntas. Ya sabéis, seguimos recibiendo vuestras consultas a través de nuestra web www.basquelao.com, a través de nuestras redes sociales,
sociales y también que podéis seguirnos en todas las estaciones de podcast donde emitimos y que, como siempre digo, esperamos haber sido de ayuda y seguir siéndolo en el próximo programa.